partido, él va a lograr imponer en el CEN del partido a sus más leales seguidores, y esto le va a permitir que los callistas se fortalezcan, y entonces todo el poder ya no va a estar en manos de la presidencia, sino va a estar dividido entre la presidencia y el partido. Pero además las pugnas para llegar al poder, lo que se buscaba es que ya no fueran armadas, que no hubiera tanta violencia y se estuviera diezmando el ejército como sucedía con toda la oficialidad, sino que se dieran pugnas dentro del partido y por consenso se eligiera a los candidatos. Pero a mí me parece que es hasta 1931, 32, cuando realmente se puede hablar de un poder del callismo, y que por la experiencia de Calles lo convierte en un personaje a consultar. Entonces todos los políticos iban a verlo, a preguntarle qué hacer, a platicarle lo que sucedía, y estaba él enteradísimo. Y luego con las elecciones y la candidatura de Cárdenas, otra vez en este momento de debilidad, porque es un gobierno que está terminando y uno que todavía no inicia, es propicio para que él vuelva a tener poder hasta que finalmente se dé el enfrentamiento y Cárdenas le ordena la expulsión. Es muy importante señalar que no acude a la violencia y a la eliminación física de su adversario, que es Calles, sino que lo saca del país, lo expulsa del país, y esto también va a ser un cambio muy importante. Esta posibilidad de reescribir la historia es quizá lo que enriquece la experiencia y el pensamiento contemporáneo. Yo les agradezco a ustedes su presencia en esta sesión y en esta muy interesante plática y discusión. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias. Bienvenidos a una nueva emisión de Discutamos México, y vamos a ver en esta ocasión un tema realmente apasionante y un tema que también ha sido sujeto de posturas, de análisis muy polarizadas. En algunos momentos se percibe que es un tema que requiere mucha serenidad, y nos referimos a conflicto religioso en México, concretamente el tema de la guerra cristera. La guerra cristera que en un momento en la vida de nuestro país, sobre todo un momento culminante, 1926-1929, atrajo toda la atención no solamente de México, sino a nivel internacional, especialmente en la Santa Sede. Bueno, es lo que los historiadores llamamos un fenómeno de larga duración. Prácticamente desde la expulsión de los jesuitas, vamos a decir 150 años antes, empieza el conflicto entre el Estado y la Iglesia en México y la sociedad mexicana. Después de la caída del imperio, se intensifica con la reorganización y la movilización de los grupos católicos después de toda la dinámica que León XIII impone o propone a la Iglesia Católica, particularmente a los países latinos, donde a través de un poder indirecto los católicos empiezan a confluir de nuevo en la política y en los movimientos sociales. Y luego tiene cierto éxito en la época de don Porfirio. Se dice que es la política de conciliación la que hace que los católicos vuelvan a la palestra pública, pero no es solo eso, ya sabemos que hay muchos factores de más. Y esto hace pues que durante la Revolución Mexicana las cuestiones se tensen más, dando no solamente por resultado una constitución liberal, sino también una constitución que en algunos de sus puntos ataca directamente a la Iglesia. Creo que lo que plantea Manuel de estos antecedentes son clave para entender qué pasó en ese momento. Y al fin y al cabo lo que está en juego y lo que estuvo en juego es el espacio de lo público. Es decir, este espacio compete a la Iglesia o compete y por tanto a los católicos beligerantes después de Rerum Novarum, o compete al Estado. Evidentemente que desde el punto de vista constitucional es al Estado. Entonces tenemos como antecedente directo pues una confrontación de dos posturas
pues arrinconadas, ¿no? En una posición, podríamos decir, irreductible. Y en este sentido creo que eso es lo que hace que se convierta, como decías, en una guerra fratricida. Es cierto lo que dice Manuel, lo que dice María Luisa, es decir, sobre todo en esta cuestión de hechos que van confrontando cada vez con mayor pugnacidad a la Iglesia con el Estado, pero también es cuestión de la esfera pública y de la conciencia que cobran los católicos de que pueden hacer algo más, no únicamente estar obedeciendo las órdenes del Estado. Y también otra cosa muy cierta es que son dos proyectos de nación totalmente distintos, totalmente opuestos, irreductibles entre sí. Aquí hay una cosa muy importante: la Rerum Novarum no únicamente buscaba igualdad social, no únicamente buscaba el mejor trato a los obreros, el mejor trato a los trabajadores, etcétera, sino que también dio impulso a la actividad política. Gracias a la Rerum Novarum surge el Partido Católico Nacional, que en Jalisco tuvo un éxito enorme. Jalisco, Zacatecas y no recuerdo qué otro estado, pero en Jalisco entre 1911 y 1914 es el Partido Católico el que prácticamente tiene en sus manos toda la política. Tiene en sus manos la Cámara de Diputados, tiene en sus manos la gubernatura y tiene en sus manos todas las presidencias municipales del Estado. O sea, el gobierno en Jalisco es el político, el Partido Católico Nacional. Pero luego lo que pasa también con la cristiada, que le empiezan a cobrar algo muy coyuntural a los católicos y a la Iglesia, que fue la supuesta alianza con el huertismo. Claro. Esto pesó muchísimo. Y es una leyenda negra y es una columna de humo que todavía no disipamos. Y el dilema, el Partido Católico no lo supo solucionar. No apoyó la candidatura de Huerta, sino la de Federico Gamboa, y eso lo enemistó con Huerta, a los del Partido Católico, pero al mismo tiempo los enemistó con los constitucionalistas, porque en cierta manera estaban apoyando al gobierno de Huerta al participar en las elecciones. Entonces se quedaron en la verdad, sin nada. Lo que detona ya la guerra en sí es la modificación que se propone al Código Penal. Y en este Código Penal, que nos encontramos con un gobierno que está defendiendo con uñas y dientes su poder sobre el espacio de lo público, y como le dices a un católico en ese momento que para una peregrinación, ¿verdad? O sea, un pueblo eminentemente de una religiosidad popular requería de un permiso, ¿no? Y también, bueno, pues un poco más adelante, lo que va a ser ya con los ánimos caldeados y entrados ya en lo que es la confrontación abierta, lo que va a ser la reglamentación o la ley reglamentaria, el artículo 130 constitucional, ¿no? Que, entre otras cosas, limita el número de sacerdotes, ¿no? por territorio, por decir así. Bueno, pues esto por supuesto que es una afrenta que trata de revertir la Iglesia, ¿con qué? Con movilización social. Es decir, si ya tenía a través de Rerum Novarum y de la doctrina social de la Iglesia la participación activa de los católicos, se trataba de conseguir firmas. Se dice, no se prueba, pero que 2 millones de firmas pudieron sumar los obispos para presionar al Congreso y que se revirtiera esta ley reglamentaria al 130. Y déjame hablar también de la atmósfera enrarecida en otros lugares del país, particularmente en la región del Golfo, donde existen todos aquellos partidos socialistas, desde el socialista fronterizo fundado por Emilio Portes Gil en el 24, hasta el del sureste con Carrillo Puerto, o peor todavía el de Garrido Canaval en Tabasco, que prescribe leyes anteriores a la ley Calles. Él prescribió, creo que 6 sacerdotes para todo